Ya vas para concertija, Bueno, bien. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en esta tarde tan calurosa y a unas horas, bueno, que a lo mejor uno preferiría estar en casita, en la piscina o dando un paseíto. Muchísimas gracias por venir, de verdad. Yo soy Alex Boixar, yo represento a Fusión Editorial, que es la editorial que ha hecho el libro de Eduardo. Voy a hablar muy poquito, ¿vale? Porque yo he venido aquí básicamente para ver efectivamente que mi autor tiene tirón, que mi autor de libros y que mi autor firma los libros. Eso me parece lo mejor que podemos tener en una primera presentación, tanta gente y que esté realmente interesada. Luego hablarán ellos, que saben filosofar mucho mejor que yo ya veis que soy poquita cosa de esto para enrollarme. Simplemente quería deciros que ha sido un placer trabajar con Eduardo, aunque perfeccionista eres, Eduardo, ¿eh? Es decir, hemos trabajado durante quizás un pelín más de tiempo del que yo quería o del que yo pretendía en un principio, pero nos ha salido realmente un libro bonito, bueno y que esperemos que estés contento y estés orgulloso de él. Nosotros ya lo estamos y esperamos que tenga bastante difusión, no solo aquí, sino también al otro lado del charco. Hablaremos ya posteriormente de eso y, por supuesto, hablaremos de hacer más obras contigo y con todos tus amigos, con todos tus compañeros y con todos tus colegas. Ya os digo, yo hablo hasta aquí. A partir de ahora hablan ellos. Repito, muchísimas gracias por venir y ahora mismo, pues, Luz Suárez, adelante. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta generosa tarde de verano que ha tenido el buen sentido de no presentarse tan calurosa como las anteriores y en la que nos hemos reunido con la excusa de presentar el último libro de Eduardo Agüero, La filosofía de la no respuesta, la filosofía como escuela de vida. Cuando hace unas semanas me reuní con Eduardo para que me entregase el libro que llevaba ya algún tiempo reclamándole, él me anunció su intención de que fuese yo quien lo presentase y me sorprendió muchísimo. Tiene Eduardo compañeros y amigos que por su trayectoria académica me parecían mucho más apropiados. Pero Eduardo insistió y cuando Eduardo insiste, pues queda poco por hacer, salvo rendirse y aquí estamos. Tal es su poder, tu poder de persuasión, Eduardo. Doy fe. Así que... Bueno, aquella tarde en la que, como tantas otras, bebimos mientras hablábamos de lo divino, pero sobre todo de lo humano, Eduardo me advirtió que no debía esperar que el libro que estaba a punto de leer, que estamos hoy presentando, fuera una exposición al uso de los principales filósofos de la historia de la filosofía, y me aclaró que el verdadero objetivo que perseguía con él era el de exponerse a sí mismo. Y yo no pude menos que sonreír, porque desde que le conozco, desde que te conozco, Eduardo, no has dejado de exponerte. Es decir, la filosofía de Eduardo es una filosofía valiente porque él es un hombre valiente y por los mismos motivos es también una filosofía generosa, accesible pero rigurosa, apasionada, subversiva y sobre todo esperanzada. Dice Eduardo Agüero en este libro, y en muchas otras ocasiones se lo he oído yo decir, que todos somos filósofos. Y a mí, y me imagino que también a ustedes, a vosotros, se me tuerce un poco el gesto pensando en Matteo Salvini, Erdogan, Donald Trump o Francisco Bárcenas, por citar algunos desalmados notables. ¿Son ellos filósofos? Pues si ellos son filósofos, apaga y vámonos, como dice la sabiduría o como aconseja la sabiduría popular. Pero antes de quedarnos a oscuras, vamos a matizar las palabras de Eduardo.
Todos somos filósofos. Todos somos filósofos enuncia una condición de posibilidad, una potencia que albergamos todos de manera universal e inalienable. Tenemos la capacidad de ser filósofos, pero, y esto salta a la vista, no todos llegamos o no todos llegan a serlo. Pues bien, si yo tuviera que definir a Eduardo con pocas palabras, diría de él que es un filósofo en acto puro. Y que desde su condición de filósofo nos anima a adquirir su misma forma, la de filósofos. Eres Eduardo, y permíteme la petulancia, yo sé que te gustan poco las palabras ampulosas, pero eres como ese primer motor aristotélico que nos comunica a los demás el movimiento, la tendencia hacia la filosofía. Esto es decir poca cosa, porque lo que tenemos que preguntarnos, yo sé que Eduardo se lo pregunta mucho y lo pregunta en sus clases, es que ¿qué es la filosofía? ¿En qué consiste para Eduardo esa actividad que algunos consideran el importante quehacer de hombres insólitos, mientras que otros relegan al superfluo cavilar de unos soñadores? A mí me da la impresión, pero tú mismo puedes corregirme, Eduardo, de que estarías bastante de acuerdo con la respuesta dada por Wittgenstein a esta misma pregunta. La filosofía consiste en ayudar a la mosca a salir de la campana atrapamoscas en la que ha quedado atrapada. Una propuesta muy provocadora, sin duda, pero pongámonos un poquito más serios. ¿Cómo podemos ayudar a la mosca a salir de la campana atrapamoscas? ¿Y si la mosca somos nosotros? ¿Cómo podemos nosotros escapar de lo que nos retiene, de lo que nos atrapa? Y es en este momento en el que debemos orientar nuestra mirada a la propuesta de Eduardo, a su concepción de la filosofía como escuela de vida. Y en este sentido, ahora voy a leerte, Eduardo, escribe Eduardo lo siguiente en la página 23 de este libro. Dice: muchas veces luchamos para resolver problemas imaginarios y, sin embargo, enmascaramos problemas reales que nos están haciendo infelices. El cometido de la filosofía o del conocimiento es el de orientarnos hacia la felicidad, como proponen los filósofos griegos. Aunque es importante dilucidar qué entendemos por felicidad. La felicidad no está exenta de problemas ni de dolor. Felicidad es simplemente vivir en plenitud, partiendo de la base de que tampoco se puede ser feliz en soledad. Nosotros no podemos ser felices en una sociedad de gente infeliz, no podemos sentirnos a gusto en una sociedad como la nuestra. Y un poquito más adelante añade: estoy convencido de que la felicidad puede ayudarnos a vivir mejor y, sobre todo, a construir la sociedad y el planeta que necesitamos. Eso es. Es necesaria una filosofía que nos permita ser felices, pero, como el propio Eduardo apunta, al mismo tiempo que nos conmine, nos obligue a cambiar el mundo, a hacerlo nuestro. La filosofía, nos recuerda a Eduardo, debe ser subversiva. Una filosofía que lo deja todo tal y como está es una filosofía poco interesante, no nos interesa para nada. El mismo Platón se muestra rotundo cuando aclara que la misión del filósofo no concluye con el descubrimiento de la verdad, con la contemplación del mundo de las ideas, de ese mundo ideal. Algo que probablemente al filósofo le hace muy feliz, contemplar la verdad. Una vez que el filósofo conoce lo que es el bien y la justicia, debe volver al interior de la caverna
y comunicárselo a los que todavía son prisioneros en el mundo de las sombras. Y deberá luchar, en ocasiones hasta la muerte, para que lo ideal se convierta en real, para que el ideal de justicia, por ejemplo, se haga realidad. Y añade Platón con despectiva dureza que aquel que no esté dispuesto a ese descenso a los infiernos, coja su nave y se aleje, que se vaya a la isla de los bienaventurados. Aquí no nos sirve para nada. Y vuelvo a Eduardo. Todos somos naturalmente filósofos, pero lejos de asentir complacidos ante semejante afirmación, debemos entender su carga de profundidad. Eduardo nos ha colocado en el disparadero. Nuestra condición de filósofos no nos conduce a islas paradisíacas, donde podamos recrearnos con todo lo que hemos llegado a saber. Debemos mantener siempre una actitud interrogadora y descubridora, como bien señala Eduardo, y vuelvo a leerte porque en la página 204 dice Eduardo lo siguiente, y a mí me parece fundamental. Dice: debemos tematizar filosóficamente la cuestión crucial de nuestro tiempo, la crisis económica, que también es una crisis de civilización y una crisis planetaria. Estamos en la era del calentamiento global y esta es una cuestión genuinamente filosófica. Nos encontramos ante un cambio de época, quizás de era, y la filosofía debe hacerse cargo de ello. Para comprender la actual crisis de civilización debemos adentrarnos en la economía. Hablar de economía es hablar de filosofía. De metafísica solo se habla en la caverna, y hace muchos siglos que Platón muy didácticamente nos explicó lo que significa estar sumidos en la ignorancia o en la evasión de la realidad. La realidad está fuera de la caverna. En nuestro mundo todo está por estallar por causa de la avidez de los poderes económicos y de sus vigilantes políticos. Debemos filosofar entre todos, a lo mejor contra todos también, no sé, Eduardo. Debemos filosofar entre todos. La verdad es intersubjetiva, no conozco la respuesta, pero sí puedo vislumbrar el camino, y ello es posible si planteamos adecuadamente los problemas. Muchas veces he confesado que no conocía la verdad. No creo que sea eso lo que se espera de mí. De ahí que en muchos casos prefiero abstenerme en las respuestas. Lo que busco, más bien, es plantear los problemas y detenerme en los interrogantes. Detenerse en los problemas es fundamental. Como el propio Eduardo señala en este libro, plantear adecuadamente los problemas es la mejor parte o la mejor manera para encontrar una solución. Se lo he oído decir cuando teníamos problemas y nos enfrentábamos a problemas de verdad. Vamos a plantearnos bien el problema. Si nos planteamos bien el problema, estamos en el mejor camino para solucionarlo. Pero estas soluciones tienen que ser compartidas, porque compartidos también son los problemas a los que nos enfrentamos. La crisis económica, la corrupción, los totalitarismos, el calentamiento global y tantas otras cosas que nos atrapan igual que a moscas en el interior de una botella. Pero conviene recordar que la filosofía que nos propone Eduardo es, como señalaba al principio de esta intervención, una filosofía esperanzada. Una filosofía en mayúsculas comprometida con la vida. Y por eso voy a terminar, yo ya lo voy a dejar, leyendo lo que el propio Eduardo escribe respecto a esta esperanza y a esta manera suya de entender la filosofía que yo comparto plenamente. Dice Eduardo en la página 35, y es casi una declaración de principios: tengo esperanza en el ser humano. Creo en la educación como medio de construir una sociedad más justa y solidaria.
Me comprometo a contribuir a la consecución de un mundo mejor para nosotros y nuestros descendientes, y me anima la esperanza en los demás y en el futuro. La esperanza como sentimiento personal tiene mucho que ver con los sentimientos de autoestima y confianza en uno mismo. Una confianza que se renueva y alimenta con la lectura de este libro, que yo ya he disfrutado y que os animo a disfrutar a vosotros, porque tiene la inestimable cualidad de hacernos mejores. Eso es fundamental. Eduardo, así que muchísimas gracias y ahora si queréis pues podemos hablar un poquito más. A mí se me han quedado un montón de cosas en el tintero, son muchas las cosas interesantes que dice Eduardo en su libro, pero a mí quizás la parte que me ha interesado es esa parte del Eduardo guerrero, comprometido con la vida, profundamente vitalista, aunque reflexivo. Ojalá pudiéramos dejar de pensar en algunas ocasiones, ¿no, Eduardo? Apagar el interruptor y dedicarnos a otra cosa, ¿no? Pero ya os digo que son otras muchas cosas las que aparecen en este libro y nada, yo, Eduardo, te animo a que nos cuentes algo más si te parece. O, por ejemplo, yo te diría que este libro Eduardo lo ha escrito un poco forzado, o sea, casi obligado a hacerlo. Eduardo huye de las solemnidades, no le gusta. Luego él tiene sus propias ceremonias, pero no es una persona solemne. Y el acto de escribir un libro es un acto solemne. Así que yo sé cómo ha ocurrido, ha sido alguien que le ha propuesto que, dado que era muy interesante todo aquello que contaba, que por qué no ponerlo por escrito, y así lo ha hecho. En el libro, Eduardo, apuntas a otros posibles temas de interés. Por ejemplo, cuando hablas de Dios, me hubiera encantado leeros y explicaros un poco cuál es la idea, porque Eduardo se moja en todos los temas. O sea, cuando habla de Dios, lo hace, vamos, sin paliativos, de una manera tajante, radical. Y ahí, por ejemplo, apuntas a que sería interesante, ¿no? Escribir algo acerca de un Dios menos teórico, un Dios que no que fuera más vivencial, más personal, que sería probablemente el que para ti tuviera sentido. Yo le he propuesto, yo también le he dicho que por qué no escribe sus memorias. A mí me parece que si Eduardo escribiese sus memorias serían inevitablemente filosofía. Es imposible que las escriba de otra manera, pero no sé. Eduardo, ¿tú crees te vas a animar a escribir algo más? O... Ahora te contesto. Contesta. Oye, sí. Bueno, uno ya tiene una edad que las cosas le emocionan, ¿eh? Yo creo que a veces digo que la edad no se nota tanto a veces en el físico, aunque uno tenga ciertas torpezas o ciertas goteras, ¿no? Sino que todo esto se paga, ¿eh? Las emociones se pagan. Y, en fin, todo lo que ha dicho Luz es impresionante, me conmueve. Bueno, no, me quedo un poco así como eh, casi sin palabras. Pero bueno, habéis venido para que diga dos o tres cosas. Bueno, hoy le comentaba que a Luz, bueno, yo no he hecho ningún esquema. Dice, no, ya lo sé. Lo que pasa es que si yo hago esquemas, luego no los sigo, ¿no? Entonces ya me conocen. Bueno, pero voy a dar algunos puntos de cosas quizás un poco sueltos, porque esto no tiene un carácter académico encorsetado.